33 minutitos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos con nuestro foro empresarial de la jornada de hoy. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos. Vamos a presentarlo ya a nuestro siguiente invitado y agradecerle el valioso tiempo que nos brinda en esta mañana el señor Marcos Cain. Él es directivo de Servicio de Gerencia Agrícola. Nuestro tema del día, transformar campos ganaderos a agrícolas en el Chaco paraguayo. Vamos a conocer un poco más en breve. Buen día, señor Marcos, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Gracias por esta amable invitación. Bueno, hablar primeramente de lo que sería en este caso, servicio de gerenciamiento agrícola. Es una empresa que trabaja en Paraguay hace cuánto tiempo, brindando qué tipo de servicio. Bien, SGA es una empresa que se dedica al gerenciamiento agrícola, con una experiencia más de 10 años acá en el Chaco paraguayo, en el Chaco central, desarrollando campos principalmente ganaderos, transformándolos en campos con potencial agrícola. Y lo que hace SGA es, desde la planificación, la presupuestación con los clientes, eh, se encarga de todo el proceso técnico, de conseguir los materiales genéticos, los contratistas de servicios, llámese siembra, cosecha, pulverizaciones, de la logística en cosecha y de la venta también. Entonces hacemos un proceso integral donde el productor, ganadero generalmente, se siente respaldado por los años de trayectoria y por el servicio en sí que nosotros ofrecemos. SGA es la única empresa hoy en Paraguay que presta un servicio donde no cobramos un abono, donde no tenemos un fee mensual, sino que vamos al resultado, trabajamos al resultado junto con el productor. Entonces optimizamos costos, vemos las mejores opciones de venta en el momento de venta, la mejor condición financiera, la rotación de los cultivos. Recordemos que el Chaco es una zona donde básicamente convive o va a convivir siempre la agricultura con la ganadería. Entonces debemos atender el requerimiento ganadero, la necesidad de ese productor, con respecto a su demanda de forraje ganadero. Entonces, trabajamos en conjunto con la agricultura con la ganadería, ¿no? Si bien por una cuestión de rotación, apuntamos a una agricultura comercial, no descuidamos el requerimiento ganadero. En este sentido, nos gustaría conocer un poco más respecto a el Chaco paraguayo. Mucha gente no cree de por ahí que la agricultura sea algo factible, algo rentable en el Chaco paraguayo, pero a través de este medio queremos comunicar un poco quizás los testimonios de ganaderos que apostaron por la agricultura, a los cuales hoy les va bien en una tierra en la que muy poca fe se tiene respecto a su fertilidad, si va a funcionar o no, una zona en donde no llueve mucho. ¿Qué podríamos comentar, señor Marcos? Mirá, José, yo lo que creo que básicamente Paraguay tiene un enorme potencial de crecimiento, ¿sí? En superficie. Ese potencial de crecimiento va a estar dado por la superficie que se incorpore a la agricultura y va a venir de la mano del Chaco. Recordemos que Oriental está bastante limitado en su crecimiento. Hoy en el Chaco hay alrededor de 2 millones de hectáreas que podrían, en el transcurso de los años, entrar en agricultura. Con lo cual, vemos muy ventajoso, que el productor ganadero se anime, que pierda ese miedo a incursionar en la agricultura comercial. Si bien muchos comienzan con una agricultura para la ganadería, generando materia verde para su ganado, llámese silo de maíz o silo de sorgo, por una cuestión de rotación, debemos ir a una agricultura comercial. Hay que atender básicamente en el Chaco, como dice usted, el tema de lluvia es un factor fundamental. Entonces tenemos muy marcadas las ventanas de siembra, que generalmente arrancamos a partir del 20 de diciembre
al 20 de enero, sería una ventana óptima. Este año venimos con un avance de siembra de alrededor del 75%, ya venimos muy bien en cuanto al avance de siembra y en cuanto a la calidad de la implantación, ¿sí? Otro factor importante que hay que atender en el Chaco es el tema coberturas. El Chaco no se concibe una agricultura sostenible sin coberturas. Debemos tener coberturas o puente verde de manera tal que eso en épocas teniendo las coberturas en épocas de agosto, septiembre, donde los vientos predominantes son fuertes y calientes, hace que primero no se produzca una erosión, básicamente, y después una evapotranspiración por no tener cobertura. Entonces, la cobertura en el Chaco para la agricultura comercial es clave. Nosotros hemos descartado lotes por no tener cobertura o buena cobertura, porque si no muchas veces podemos fracasar o no tener un éxito del cultivo por no tener o acumular agua útil en el perfil. Esas cositas son claves en el Sí. Chaco, ¿verdad? Mencionaba usted 2 millones de hectáreas que podrían ser o servir en este caso para la agricultura. En el Chaco Oriental ya está muy limitada para su crecimiento en la cuestión de agricultura. Hoy día el Chaco está incursionando prácticamente a la agricultura, si bien para consumo no necesariamente comercial, los menonitas ya venían implementando la agricultura en este punto del país. Hoy día podríamos decir que está creciendo la agricultura en el Chaco con el servicio que ustedes están ofreciendo. Va en aumento en comparación a la región oriental. Sin duda que crece. Sí. Este año estamos con una superficie alrededor de 45.000 hectáreas de soja implantadas y unas 25.000 de maíz. Y cada año se va incorporando más agricultura, ¿sí? Se van abriendo áreas o transformando campos, como yo le digo, pasturas degradadas que van incorporándose a la agricultura. Esas pasturas Señor degradadas, sí. Marcos, sobre el punto, mencionó usted la cuestión de la soja y el maíz. Nosotros conocemos el Chaco por el mapa del Paraguay generalmente, pero tengo entendido que no todas las zonas son adecuadas para la siembra o para trabajar en agricultura. ¿Se podría mencionar quizás cuál sería la zona más fértil en cuanto al suelo? ¿Hay una El, ruta, un mapa? donde nosotros estamos focalizados es en la zona el triángulo que le llamamos, es Mariscal, Pico y La Patria, que es donde mayor área o incremento en superficie se está dando, ¿sí? En ese sector, digamos que los niveles macro y micronutrientes son muy buenos, la calidad del suelo es buena, recordemos que el Chaco tiene unos niveles de fósforo espectacular, donde todavía no requiere el uso de fertilizantes, con lo cual, comparativamente con la región oriental, a un costo de producción es más bajo, ¿verdad? Y además de toda la genética que se ha ido incorporando en estos últimos años, los proveedores de insumos han desarrollado variedades de intermedio a largo que usamos nosotros, los subciclos, donde expresan un potencial de rendimiento muy bueno que no tienen nada que envidiarle a la región oriental. Nosotros hemos tenido rindes en lotes de hasta 4.500 kilos de soja. Entonces, un rinde de esa magnitud sin fertilizante realmente es muy Mucho. bueno. En cuanto al maíz también se está mejorando mucho, se están mejorando las variedades para tratar de levantar los pisos. En maíz estamos alrededor de 5.000, 5.500 kilos de rendimiento por hectárea. Sí. Todas esas cosas se van a ir mejorando y van a ir aumentando su techo. Pero lo que veo es que a medida que se incorpore más área a agricultura, la zona se va a desarrollar, obviamente, porque la agricultura trae desarrollo, pero también veo un muy buen negocio de revalúo de activos, ¿sí? Hoy una pastura degradada está en el orden de los $1.200 por hectárea y un campo transformado
agrícola, el valor de venta puede llegar a estar hasta los $3.000. Entonces veo Wow. este, un revalúo del activo más allá del Ujú. negocio operativo del cultivo. Entonces, Importante, por eso digo importante que realmente. el potencial de Paraguay en general va a venir de la mano del crecimiento del Chaco. Obviamente que falta mucho por mejorar en el Chaco, por infraestructura de caminos, comunicación, todo eso Ujú. falta, ¿no? Infraestructura de silos, pero de a poco yo creo que va mejorando y es algo que se viene, es una tendencia que cada año crece, cada vez más son las Sí. empresas proveedoras de servicios que se acercan a consultarnos inquietudes, a ver cuáles son las necesidades que nosotros tenemos en el Chaco. Ujú. Señor Marcos, hay un punto también que debemos de tocar necesariamente si hablamos de agricultura y ganadería. En este caso, ustedes lo que brindan es un servicio que gerencia un poco la parte de incursión en la agricultura de ciertos productores ganaderos. La población, específicamente las ONG, son las que por lo general realizan este tipo de informes que preocupan a la población en general con lo que tiene que ver la deforestación. Usted en un punto mencionó que para la agricultura es fundamental una cobertura. Hablamos de un área forestal necesaria para que funcione la agricultura. ¿Qué podríamos responder quizás con respecto a ese miedo que siempre viene detrás de una innovación de este punto del país? Mira, nosotros trabajamos muchísimo todo sobre la transformación de pastura degradada, ¿sí? Donde básicamente el nivel de cabezas por hectárea es muy bajo y el nivel de materia verde entregado también. Entonces, son campos que hace 50 o 70 años, no sé cuántos, fueron ya transformados y deforestados, ¿sí? Bajo la ley, bajo... Entonces, para que una agricultura sea sustentable en Importante. el tiempo, nosotros trabajamos 100% de nuestra área con coberturas de invierno, primavera, verano, pero de acuerdo a la época del año, trabajamos para cubrir el suelo y no generar esa erosión, esa evapotranspiración, porque es algo que debemos cuidar nosotros, es la humedad del perfil en el suelo. Sí, Entonces, es clave para nosotros cuidar el suelo, y la totalmente. rotación. El Chaco es muy generoso en cuanto a lo que nos da, ¿no? Si bien es agreste, porque pasamos la peor seca en 60 años acá, con unas lluvias que vinieron a partir de noviembre y diciembre, es increíble la capacidad de reacción del suelo chaqueño. Es impresionante cómo reaccionan los campos, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente. Señor Marcos, hablando un poco de la cuestión general, quizás ya sé que nos enfocamos durante toda la entrevista en el Chaco y la agricultura en este punto del país. La soja a nivel nacional, a nivel regional, ¿cómo nos encontramos nosotros como en este caso, agricultores produciendo soja, sembrando, cosechando soja? ¿Cómo se encuentra hoy Paraguay? yo lo veo muy bien, lo veo muy avanzado en cuanto al nivel tecnológico o paquete tecnológico que está usando Paraguay. No tiene nada que envidiarle a Brasil o a Argentina, lo veo muy bien en los niveles de producción. Este Uh año, -huh. básicamente, la región oriental se plantó un poco más tarde por una cuestión de que, por condición climática, que las lluvias llegaron más tarde, pero el nivel de evolución de los cultivos hasta el momento viene bien, está en una época de llenado de grano. Nosotros atendemos campos en Oriental y veo que con buen potencial de rendimiento, ¿no? Esta zafra. Lo que ese corrimiento tardío de la siembra de soja va a expresar o una menor área de maíz safrinha o un menor rendimiento del maíz safrinha, por el corrimiento básicamente Mm, de la ventana de siembra. Pero sí. en general veo que muy bien se están haciendo las cosas en Paraguay. Yo ya hace 8 años que vivo acá
y veo muy bien y con mucho potencial, como te dije, básicamente el Chaco, ¿no? Ahora, Recordemos hablando un que, poco, sí, adelante. no, recordemos que el Chaco está a la misma latitud que Salta. En Salta hay una Ujú. zona que se llama Las Lajitas, que era una zona igual al Chaco paraguayo, y hoy hay un desarrollo agrícola importantísimo. Entonces debemos mirar esas cosas y atender esas cosas, ¿no? Nuestro vecino ya está haciendo agricultura en esa zona y con muy Ujú. buenos resultados. Ojo, y es parte del gran Chaco sudamericano también, Salta Exact- Argentina, sí, y el Chaco paraguayo debe necesariamente también empezar a explotar estas ventajas que tiene, que va a generar muchísimo empleo en un sector del país donde predomina justamente una mano de obra muy, muy laboriosa, que es la de los hermanos indígenas. Hablando un poco de ustedes como empresa nuevamente, este servicio de gerenciamiento agrícola que brindan, hoy un productor ganadero está viendo el programa y quiere comunicarse con ustedes, su oficina se encuentra en qué ciudad, números telefónicos quizás para que las personas puedan contactarse con ustedes. Sí, nosotros tenemos oficina central en Asunción, si bien hoy estamos acá básicamente en el Chaco, porque estamos en plena época de siembra. Nuestra página es agrosga.com, ahí están todos los datos de la empresa y bueno, y están los datos de la oficina y los teléfonos también en la página web. Estoy seguro que cuando un productor ganadero escuchó que la tierra, en este caso el activo, se revalúa al momento de incursionar un poco también en la agricultura, el interés crece mucho más, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener algo que valga muchísimo más de aquí a un tiempo, ¿no? El futuro, ¿cómo ustedes ven desde la empresa el futuro agrícola en el Chaco? Muy poca lluvia. Siempre se dice que la agricultura y la ganadería en el Chaco son un poco al azar. Si bien los menonitas que viven allí ya saben en cuánto tiempo se viene la sequía, si llovió mucho, en cuánto tiempo nuevamente va a estar lloviendo, pero es más o menos como jugar una ruleta rusa en este punto del país, lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Yo no creo que sea una ruleta rusa, yo creo que hay que ser precavido en muchas cosas, Ujú. hay que planificar mucho. Este año nos enseñó mucho, o sea, perdón, el 2020, por la gran seca que tuvimos, entonces se veían por todos lados camiones de fardo yendo y viniendo, camiones de hacienda sacando de un campo a otro. Eso nos tiene que enseñar a planificar más y a producir más volumen de forraje en el campo. ¿Por qué? Porque de esa forma no vamos a incursionar en esos sobrecostos de salir a comprar fardos, a pagar excesivamente caros, a traslado de ganado. Nosotros tenemos que planificar nuestra producción, la cantidad de cabeza y cuánto volumen de materia verde vamos a necesitar para dar de comer y en ese periodo. Entonces, creo que la planificación es fundamental, Ujú. ¿no? Nosotros planificamos un La, año antes todo. Entonces, si bien fue tan grande la seca que también nos afectó, porque nos afectó y nos quedamos sin forraje, eh, pero la realidad es que con planificación y siendo organizado se pueden sortear muy bien este tipo de baches. la previsibilidad en una zona del país que es muy poco previsible, ¿no? Lo que usted mencionaba, estuve escuchando algunas entrevistas de referentes productores del Chaco Central y definitivamente previsibilidad es lo que necesita un poco más quizás el Chaco paraguayo, pero es el polo del desarrollo de Paraguay y vemos que se está apostando fuertemente con una nueva ruta, por ejemplo, que es la bioceánica y otras tantas obras como la duplicación de la ruta Transchaco, una fuerte apuesta que está haciendo el gobierno central en una zona que durante décadas estuvo prácticamente abandonada. Sin duda que eso va a ayudar, pero muchísimo al desarrollo del Chaco. La conectividad ayuda y mucho, agiliza mucho el transporte, entonces todo eso va a traer desarrollo. La inversión del Estado que esté presente es fundamental, ¿no? Eh, co- Como eso y como contrapartida, creo que hay, viendo un horizonte a 10 años, creo que falta mucho en el desarrollo de mercados.
debemos desarrollar mercados, trabajar en conjunto con la ganadería para abrir nuevos mercados, por ejemplo, China, ¿no? Nosotros hoy no estamos vendiendo a China y debemos vender. Paraguay, si incrementa su producción, necesita buscar nuevos mercados, nuevos horizontes. Entonces, hay que trabajar en conjunto, la parte privada, la parte gubernamental, en todo sentido, en la parte estructura, en la parte comunicación, en la parte, bueno, mercados. Paraguay, recordemos que es a nivel mundial la soja con mayor nivel proteico que tiene, la soja más rica en el mundo en proteína. Entonces tenemos que diferenciar ese valor agregado que tiene Paraguay hoy. Disculpe. Bueno, señor Víctor, le agradecemos muchísimo el valioso, señor Marcos, digo bien, le agradecemos muchísimo el valioso tiempo para con nosotros. Reiterarle a las personas que AgroSGA se encuentra justamente en su página web para mayor información con lo que respecta a contactos para adquirir este servicio de gerenciamiento agrícola. Muchísimas gracias por las informaciones. Gracias, José. Un saludo. Muy bien, nosotros cerramos nuestro foro empresarial de hoy. Nos reencontramos a las 12 puntualmente, 12 del mediodía, para más información con el compañero Luis Acosta. Quedamos en contacto.